Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un análisis de la película Ready Player One, en español Comienza el juego. Esta película es del año 2018 y está basada en una novela del año 2011. El motivo por el cual hago este análisis no es tanto porque la obra tenga mérito premonitorio o predictivo, porque como digo es del año 2018 y en ese entonces ya se podía deducir hacia dónde estábamos yendo tecnológicamente, pero sí veo que fue una película sistémica dirigida y producida por Steven Spielberg y que se vio en muchos cines de nuestros países, y entonces creo que hay que prestarle atención a qué mostraron porque bien podrían reflejar la realidad a la que vamos de acá a unos pocos años con el famoso metaverso. Bien, la historia está ambientada en el año 2045 y en ese entonces ya existe hace rato un metaverso al cual le llaman Oasis. Constantemente se puede ver que en la ciudad que es considerada más importante hay un ambiente distópico o también podríamos verlo como post-apocalíptico. Además se cumple también el famoso lema que hay en el ambiente del cyberpunk, que es high tech, low life, es decir, se ve un alto nivel en tecnología pero una baja calidad de vida en los pobladores. De hecho se puede observar también cómo la mayoría de los habitantes viven en espacios muy pequeños, casi que en casas que son meras habitaciones, pero todos de alguna forma tienen todo el aparataje que les permite entrar al metaverso. Ese es un punto interesante también para analizar, porque estos habitantes no tienen simplemente gafas de realidad virtual y nada más, sino que también usan guantes, trajes completos para el cuerpo, para todo lo que tiene que ver con la sensibilidad corporal, y en muchos casos también, por ejemplo, cuando corren en el metaverso, en el mundo real están posicionados sobre cintas y sostenidos como por algo así como cables. Según lo que se explica en la propia película, se llegó a vivir de esa manera después de atravesar tiempos turbulentos que fueron desde el 2027 hasta el 2045. Y precisamente por tener ese tipo de turbulencias sociales y económicas es que la población en gran medida preferiría estar en ese mundo virtual al mundo real. Una de las cosas que a través de toda internet llamó mucho la atención es el parecido que hubo entre el avance, lo que sería el tráiler de esta película, con la propaganda que hizo Zuckerberg en su momento del metaverso y de Meta en general. Y precisamente una de las cosas en las que hay correspondencia es en esa idea de que de a poco la gente va a poder hacer tantas cosas y ser tantas cosas, va a tener tantas posibilidades que en el mundo real no tiene, que al final terminarían prefiriendo ese mundo virtual o imaginario. Hay que mencionar también que en muchas escenas no se ve solo el uso de realidad virtual, sino también lo que podemos entender como realidad aumentada, es decir, una combinación entre la realidad verdadera en la que realmente vivimos con lo electrónico por encima de eso. Una de las cosas que me llamó la atención es que justamente cuando se describe todas las posibilidades que se pueden hacer y ser en ese metaverso, en ese oasis, se puede ser lo que en la vida real uno no es, lo cual también se corresponde con esa idea de escapar del mundo real, ¿no? Cuando uno no está conforme con alguna característica en la realidad, bueno, supuestamente ahí en ese otro mundo puede simularla. Además, en relación a esto, también se puede observar que los avatares que usan las personas en ese oasis no tienen ningún parecido con el mundo real. Entonces, una persona que tiene tanta edad en ese otro mundo puede proyectarse de otra forma totalmente distinta y ya sabemos y ya nos podemos imaginar la cantidad de engaños que podría generar algo así. De manera que supongo que en el caso real, en el metaverso que va a ocurrir de acá dentro de unos años, algo tendrán visto para que no ocurran ese tipo de engaños. Otra cosa que personalmente me llamó la atención es la capacidad que tienen los usuarios de localizarse entre sí, y eso en lo personal me llama la atención porque pareciera como que si van a poder tener la capacidad de localizarte, no sé hasta qué punto vas a poder tener privacidad, justamente. Se habla también de diferentes escenarios que en esa película se los llama planetas, donde la gente podría hacer muchas cosas. Evidentemente, en el caso del metaverso que están desarrollando, van a tener que justamente desarrollar algunas características lúdicas que entretengan mucho a las personas, porque crear un entorno virtual solo para que la gente esté ahí
aunque a muchos les parece muy divertido, en pocos días se terminaría volviendo algo aburrido. Le van a tener que poner muchos elementos lúdicos, muchos desafíos, y justamente esta película trata sobre eso. O sea, en un momento los protagonistas tienen que encontrar artefactos que son muy importantes, que van desbloqueando, que incluso les dan riquezas, y que es lo que le da sentido a toda la experiencia. En el caso del metaverso que está haciendo Zuckerberg, para mí va a pasar eso tarde o temprano. Van a tener que poner cosas que uno va a ir desbloqueando, porque la customización, el adorno que uno va a poner sobre su propio avatar, va a ser algo muy importante. La película tiene puntos interesantes para observar, porque si bien tiene una trama que incluso parece orientada a gente de poca edad, se representan algunas escenas en las que se ve algo siniestro detrás de todo ese modo de vida. Por ejemplo, una escena en la que un hijo pequeño le intenta mostrar a una madre que está en ese oasis, en ese metaverso, algo peligroso, y la madre no le presta la más mínima atención, poniendo a su propio hijo en peligro, e incluso reaccionando con mal humor a que su hijo le avise de ese posible peligro. Por otro lado, también se representa cómo hay gente que se hace muy amiga a través de ese mundo virtual, pero que en la realidad no se conoce, lo cual intenta mostrar como una cierta fragilidad en la construcción de esas supuestas relaciones virtuales, cosas que en ese mundo se ven de una manera, pero que en el real no tienen verdadera sustancia. Otra cuestión que se ve un tanto siniestra es cuando algunos habitantes empiezan a confundir lo virtual con lo real. Entonces, si en lo virtual pueden volar, en lo real alguno medio que enloquece y se tira por la ventana pensando que va a salir volando. Y esto, aunque a muchos les puede parecer medio ridículo, es real que pasa, ya en algunos casos pasa, es algo peligroso realmente. La gente se acostumbra a lo que puede hacer en esa virtualidad, donde las características de la física son distintas, y de repente tiene un lapsus y se piensa que puede hacer las cosas que hacen en ese mundo virtual. Además, también se observa cómo, de la misma manera que ahora mucha gente no se mira porque está mayormente mirando el teléfono, en ese mundo futuro las personas directamente se pondrían ese casco mientras que están comiendo al lado de otro, lo cual también se ve como algo medio oscuro. Un aspecto que puede corresponderse con la realidad son las características que se le dan al supuesto creador de ese oasis, ese metaverso de la película, porque se lo muestra como con pocas habilidades sociales, bastante torpe, y él habría hecho todo ese sistema, todo ese metaverso, porque le costaba justamente socializar y demás. Y esto me hizo acordar mucho a las primeras críticas que aparecieron a Facebook, por ejemplo, allá por el 2017, 2018, las que tuvieron más relevancia, en las que justamente ex ejecutivos de esa empresa y de Silicon Valley en general mencionaban cómo las redes sociales están hechas por personajes un tanto nerds, a los cuales les costaba bastante la socialización, y que entonces precisamente al hacer la red social nos convierten en algo parecido a ellos. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es que, bueno, en esta película se representa algo así como una compañía, una agrupación poderosa que prácticamente prepara personas para que entren en ese metaverso, en ese oasis, y hagan tareas que bien pueden ser comparables a lo que actualmente hacen las personas pagas en ciertas redes sociales para comentar cosas, o los propios bots. Y eso es una cosa que nadie se está parando a pensar, o sea que de la misma manera que a través de internet como es actualmente, hay bots, hay personas pagas, o hay virus, o también hay hackeos, a su manera esto también puede llegar a pasar en ese metaverso que se está haciendo por parte de Meta. Habría que analizar profundamente cuáles pueden ser las implicaciones, porque lo que se representa en la película, por ejemplo, es que ciertas compañías aprovecharían para poner a gente a trabajar para lucrar, digamos, poner a gente ahí que desbloquea tal cosa para después venderla, o sea, harían todo un negocio y monopolizarían, digamos, la economía dentro de ese mundo virtual. Dentro de ese espacio virtual que venimos describiendo, que se ve en la película, se ve que hay propiedad privada, y yo me acuerdo que cuando Zuckerberg hizo la propaganda, el avance sobre su metaverso, explicó que la propiedad privada iba a estar, que uno podía encerrarse, digamos, en un espacio propio y que nadie lo iba a molestar o algo así, pero eso también tal vez se contradice con otras características que se ven en la película que a veces vulneran esa propiedad.
¿no? Justamente los virus o los infiltrados que hay ahí a veces entran donde quieren sin ningún permiso. Eso es algo que justamente si hubiera una forma de virus particular para ese mundo virtual del futuro bien podría ocurrir. También me llamó la atención cómo en un momento cuando los protagonistas están realizando una especie de desafío para desbloquear una cosa en esa historia, entran a una especie de edificio donde se recopilan algo así como recuerdos o vivencias de ciertas personas. Y esto, o sea, como ya sabemos, todo lo que uno pone en una red social actual ya queda registrado. Si bien uno lo puede borrar de su perfil, alguna parte de las propias empresas como Instagram o Facebook, en esas empresas esas empresas siguen teniendo un registro de todo lo que nosotros pusimos, más allá de lo que lo borremos. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de mensajes. Y en ese sentido, entonces, o sea, todo lo que las personas hagan ahí, evidentemente también va a quedar registrado. Y recordemos que las interacciones en ese mundo virtual van a ser mayores que las que se pueden hacer ahora, por ejemplo, escribiendo o grabándose. Además, sabemos muy bien cómo a partir de eso, muchas veces estas plataformas, estas redes sociales, censuran sin tener ningún tipo de remordimiento. Cuando se representan debates entre esos creadores del Oasis que se ve en la película, justamente se muestra cómo un debate central tenía que ver con cuánta libertad se le podía dar a la gente. Y entonces aparecen dentro de ese proyecto los partidarios de dar toda la libertad y los partidarios de limitar ciertas libertades, que bien sabemos que eso es un debate que está presente en la actualidad. De hecho, si ustedes recuerdan, el jefe de Twitter, que ahora ya no lo es más, Jack Dorsey, en un principio aparecía defendiendo medidas que limitaban ciertas expresiones, y más adelante tuvo un pequeño tramo en el que ya habiendo renunciado apareció diciendo que bueno, que tal vez algunas decisiones no habían sido las mejores y demás. Entonces, evidentemente en la actualidad esos debates adentro de esos espacios deben ocurrir, en los que se plantea si hay que dar más o menos libertad. Otra cosa interesante es cómo en ese contexto que se representa en el año 2045, en lo que sería el mundo real, habría gente interesada en mantener un modo de vida más natural. Entonces a veces cuando el protagonista en el mundo real visita a algunas personas, se ve cómo ellos están un poco alejados del tipo de vida relacionado con lo concreto, con lo construido y también con lo tecnológico, y en cambio tienen balcones con muchas plantas y más naturaleza y más posibilidad de respirar. Eso es una cosa que no solo que creo que pase de acá un tiempo, sino que en algunos casos ya podríamos decir que ocurre. Hay una disociación bastante grande entre lo construido, lo tecnológico, con lo natural. También observé con bastante curiosidad el hecho de que en algunos momentos lo que se representa en esa película dentro del mundo virtual es sumamente realista. Y esto también veo que puede tener una combinación con las últimas cuestiones que estuvimos viendo en cuanto a inteligencias artificiales, que algunas que nos llegan a nosotros son más o menos interesantes, pero no hacen cosas muy realistas, pero las que están más reservadas para un pequeño público, esas sí hacen cosas muy iguales a la realidad. Y entonces yo creo que si ya hay situaciones que generan ambigüedad en la actualidad, año 2022, cuando aparezcan ese tipo de sistemas en los que uno no sepa si lo que está viendo es totalmente real o no, se va a terminar generando como más confusión en la gente. Algunas características que se ven también en el mundo real, en ese año 2045, representado en la película, es por ejemplo los sistemas de rastreos de identidad o drones espiando absolutamente todo. Además, otro punto bastante siniestro, como los que mencioné antes, es que a la gente se la ve sumamente alienada. O sea, algunos de ellos se ponen esos cascos y empiezan a actuar casi como zombies en el medio de la calle, lo cual, teniendo en cuenta lo que pasa actualmente con los teléfonos móviles, no descarto que sea nuestra realidad de acá a pocos años. Otra cosa que me llamó la atención es cómo cuando se ven calles de ese mundo real del 2045, los autos son todos absolutamente iguales. Y esto tal vez puede parecer un simple detalle, pero viendo hacia qué camino va la arquitectura, el diseño de ciertos objetos y el urbanismo en general de muchas ciudades, yo no sé si eso no va a pasar también de acá a algunos años. Ustedes saben que una característica del globalismo es generar esa uniformidad
esa mimetización de todo. Por último, cuando esta película termina con una especie de final feliz, se habla de unas reformas que harían en ese oasis, en ese metaverso, y una de las reformas que se dice es que a la gente le permitirían conectarse todos los días excepto los martes y los jueves, lo cual también en parte se corresponde con esa idea que hay en la película, como demostrar que puede haber un doble filo. Como conclusión personal, yo lo primero que quiero decir es que si bien marco las cosas negativas, el día que aparezca este tipo de sistema y si se populariza mucho, evidentemente va a ser como las redes sociales actuales. Yo siempre digo, va a tener un doble filo, va a tener un lado bueno y va a tener un lado malo. Suelo decir también que no recomiendo irse por completo y en ese caso supongo que va a ser lo mismo, va a tener su lado interesante. Pero suele ser mucho más tentador el lado negativo, que muchas veces nos rebaja, nos confunde o nos distrae. Personalmente creo que lo que se representa en esta película va a ser bastante parecido a la realidad. Yo no sé desde qué año, porque cuando hice el primer video sobre el tema del metaverso, profundicé en todo el tema y aparentemente no va a estar como mínimo de acá a 2 años o más. Probablemente ya va a estar como para el año 2030 más o menos, y vaya uno a saber si realmente tiene el éxito que se pretende también. Porque a la gente le puede llegar a gustar las redes y demás, pero ese tema estar como con los cascos de la realidad virtual, un tanto alienados, un tanto separados del mundo, tal vez lo toman de otra forma, habría que ver. Además hay cosas que todavía no se resuelven, como por ejemplo que las tecnologías no generen mareos, que no confundan y demás. Y yo creo que no van a querer sacar eso si no solucionan primero esos problemas. De manera que bueno, pueden dejar los comentarios que les parezca en la caja. Gracias por ver este video y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.